previos al abordaje de fuentes de una manera plena, ya posiblemente hoy se terminen. De modo que estos 10 videos que se cumplen hoy, pues han sido una introducción necesaria para estar todos de acuerdo en temas muy importantes cuando se habla de fuentes. Hoy vamos a hablar de los MOSFET. Ya hemos de alguna manera tratado el tema en otro momento, de modo que eso nos va a ahorrar camino hoy. Cuando hablamos de MOSFET, estamos haciéndolo con más frecuencia en fuentes conmutadas. Cuando hablamos de switches, porque el transistor bipolar como switch ha ido siendo paulatinamente superado, con creces, por el MOSFET. En las fuentes conmutadas que se refieren a elementos como la televisión, LCD, plasma, LED, incluso televisión convencional y aparatos similares. Son mejores los MOSFET en cuanto a velocidad, en cuanto a comportamiento del terminal de manejo, que si en un transistor bipolar el circuito de manejo se hace base emisor, en un transistor MOSFET es puerta surtidor. En el MOSFET se trabaja esencialmente con tensión más que con corriente, es decir, con voltaje más que con corriente. La característica esencial cuando hablamos de un MOSFET, que aquí tenemos como primer ejemplo el IRFP 450A, las características especiales importantes, predominantes, que tenemos en cuenta son el voltaje drenador surtidor máximo que aguanta. Ahí está la característica BDS, 500 voltios en este caso. Y sabemos que esa característica es la que hace que el transistor aguante los porrazos que manda la bobina en el momento que el transistor se apaga o deja de conducir. Este IRFP 450A dice que aguanta hasta 500 voltios. El voltaje drenador surtidor es una característica importante de los transistores MOSFET y se corresponde con el voltaje de ruptura de los transistores convencionales. La R, drenador surtidor, cuando el transistor está encendido, es el segundo término. La resistencia drenador surtidor, ¿cuánto mide en ohmios cuando el transistor está encendido? Dice a la derecha punto 4. Ese punto 4 se refiere a ohmios. Ohmios. La condición VGS es el voltaje aplicado entre puerta y surtidor en el momento en que el transistor está switchado y se consigue que solamente tenga 0.4 ohmios de resistencia interna y la condición es 10 voltios entre puerta y surtidor. Esa condición se llama RDS-ON. Una que no está escrita acá,
pero en el caso del IRFP 450 es la corriente de surtidor, de drenador surtidor. Entonces vamos a decir que la corriente drenador surtidor es, en este caso, 14 amperios. 14 amperios. Esos son los tres parámetros básicos que un MOSFET, cuando lo vamos a reemplazar, nos requiere para pensar en qué elemento conseguimos si no es el original. Vamos al siguiente. Aquí tenemos un STP-120MF10. Podemos observar que aquí en la parte superior, en esta zona, tenemos señaladas las características, las tres características que acabamos de señalar en el otro transistor. En este caso, el voltaje drenador surtidor solo llega a 100 voltios. La resistencia drenador surtidor cuando el transistor está encendido es 0.0105 ohmios, o sea 10,5 milésimos de ohmio. Y la corriente ID dice 120 amperios. Aquí la corriente es muchísimo mayor, pero el voltaje drenador surtidor no alcanza a hacer tanto. Mientras más corriente haya posible entre drenador y surtidor, menor será la resistencia. Por eso esta resistencia en este caso es de 10,5 milésimos de ohmios. Por eso deja pasar tanta corriente. Este lo presentan como un caso TO220, caso de la derecha, o de montaje superficial. Se suelda el drenador a la tarjeta y de esa manera disipa calor. En el empaque TO263. Aquí también en la parte superior tenemos esas características. Dice canal N, 100 voltios, 9 milésimos de ohmio, 120 amperios. Y aquí tenemos un MOSFET que no es usado como switch en fuentes porque es un MOSFET pequeñito, pero se puede encontrar como elemento dentro de la tarjeta de fuentes, sea como transistor empaque TO92, o transistor de montaje superficial, y a veces no alcanza uno a comprender cuál es el elemento que está mirando y de pronto piensa, esto es un transistor, pero seguramente está malo, o ¿qué será? Y resulta que es un MOSFETcito. Enseguida miramos cómo se identifica fácil midiendo en el circuito. Entonces, por ejemplo, la orden de encendido llega a la fuente. Llega a la fuente. Y llega a un elemento como este, de montaje superficial. Y entonces siempre el terminal de inferior de la izquierda es la puerta, el de la derecha es el surtidor, y el que está al frente es el drenador, lo que se corresponde en un transistor bipolar de montaje superficial
se correspondería como base, emisor y colector, siempre, siempre. La manera de distinguir que esto es un MOSFET es porque no mide entre ningún terminal, exceptuando entre este y este, mide un diodo. Ese es este diodito que tenemos acá. Ahí nosotros nos damos cuenta, estoy ante un MOSFET. Entonces, eso es importante a la hora de distinguir un elementico como este, porque digamos, ya los elementos grandes normalmente tienen el número en la superficie, pero estos a veces tienen una letra o en fin, y de pronto no nos es fácil porque no trae todo el compendio 2N7002 o NDS7002A. Todo eso no cabe ahí. Ahí puede tener una letrica o en fin. Eso lo deducimos bastante fácil si midiendo los terminales drenador, surtidor, nos encontramos con que hay un diodo en esta posición. Si fuera de la misma manera y me midiera el diodo al contrario, sería un MOSFET, pero canal P. Este tipo de MOSFET, como les digo, se encuentra bastante, pero entonces en las zonas ya no de potencia, sino en las zonas de control, o como elemento que recibe, por ejemplo, la orden de encendido, o como elemento de censo, de control de alguna manera. Bueno, ahora, vamos a ver, también seguramente ya lo hemos tratado de alguna manera en charlas anteriores, pero para dejarlo aquí como constancia en el curso de fuentes conmutadas, la manera de medir el MOSFET para saber cuándo está malo. Normalmente un MOSFET se pone en corto total. Es el daño más común. Y entonces los tres terminales pitan, es decir, tienen continuidad entre sí. Es el daño más común. Es el daño más común. Ahora, cuando lo tenemos en la mano o lo desoldamos y decimos que es un MOSFET canal N, la característica es siempre vamos a tener a la izquierda la puerta, en el centro el drenador y a la derecha el surtidor. Y se corresponden aquí en la figura de la derecha, ahí están dibujados. Cuando lo vamos a comprobar, entonces cogemos el multímetro en la escala de diodos. En la escala de diodos, nosotros primero vamos a medir este diodo que hay entre drenador y surtidor. Estos dos lugares. Y así lo podemos medir. Sabemos que en la escala de diodos del tester, la caída de tensión está entre 0.5 y 0.7 voltios. Algunos pueden tener 0.4, desde 0.4. En sentido inverso, pues no mide nada. Ahora, el MOSFET como tal tiene una condición para conducir, y es que haya determinada tensión en su puerta con respecto a surtidor.
Cuando esa tensión es suficiente, entonces el MOSFET se gatilla y conserva dentro de su estructura puerta surtidor, que es un condensador, conserva una carga. Se carga este condensador y conserva la carga. Por esa razón se queda gatillado. Para probarlo, no siempre es suficiente el tester en la escala de diodos. ¿Por qué? Porque el tester en la escala de diodos, si usted mide, si usted mide su tester con otro tester, yo tengo aquí un multímetro. Y este multímetro está en la escala de diodos. Y lo voy a medir con otro multímetro pero este lo pongo en la escala de voltios. Entonces, cuando pongo la punta roja y negra, este es el medidor. Cuando pongo la punta roja y negra en las respectivas entradas roja y negra del tester, normalmente aquí me va a registrar 2.5 voltios aproximadamente. Aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo pongo un MOSFET en la escala de diodos, él está sacando al exterior un voltaje de 2,5 voltios para aplicárselo al elemento que estoy chequeando. Si estoy chequeando un diodo de esos 2,5 voltios, el diodo dice, yo dejo pasar el resto y entre mis dos extremos conservo lo que yo necesito para conducir. Por eso es que cuando con un tester medimos un diodo, pues nos mide 0.5, 0.6, etcétera. ¿Cierto? Esos 0.5 voltios los conserva. Los conserva. ¿Quién? El diodo que estamos midiendo. ¿Quién entrega el voltaje suficiente para que el diodo conserve esos 2,5? Los entrega el tester en la escala de diodos. El tester en la escala de diodos. Muy bien. Entonces, recordemos, el tester en la escala de diodos entrega más o menos 2,5 voltios. Ahora, un MOSFET, regresemos al MOSFET, un MOSFET entre puerta y surtidor, puerta, requiere, si es un MOSFET grande, alrededor aproximadamente 4 voltios para poderse gatillar. 4 voltios para poderse gatillar. Si yo necesito 4 voltios y mi tester solamente me da 2,5, es muy probable que yo no logre gatillar el MOSFET. Por esa razón, a veces, no todas, a veces es posible chequear el MOSFET con el tester en la escala de diodos, pero no todas las veces. Depende de qué entonces, del MOSFET. Eso depende del MOSFET,
más que todo, y también depende del tester, porque hay algunos testers que entregan un poquito más de los 2,5 voltios. Muy bien, teniendo en cuenta eso, y sabiendo que hay algunos MOSFET que sí requieren menos de 4 voltios entre puerta y surtidor para ser gatillados, entonces vamos a ver de qué manera gatillo el MOSFET para probar que está bueno y no dejarme confundir, porque a veces un MOSFET lo gatillo sin darme cuenta y después digo, hombre, este me está midiendo como en corto, qué tan raro, se puso en corto. Y no es eso, sino que está gatillado. Entonces, vamos a coger el tester en la escala de diodos y aplicamos la punta roja, la punta roja en la puerta y la punta negra en el surtidor. Cuando estamos haciendo eso, estamos cargando este condensador que hay entre puerta y surtidor del MOSFET. Ese condensador almacena la carga y hace que el MOSFET entre drenador y surtidor adquiera una baja resistencia. Cuando ya lo tenemos así gatillado, entonces entre drenador y surtidor, entre drenador y surtidor, aquí, poniendo las dos puntas del tester, está gatillado. Él no, desde que logre gatillarlo, el condensador conserva, digámoslo así, la carga, se acuerda de que está gatillado. Que aquí, entre drenador y surtidor, ha bajado la resistencia. Baja la resistencia. Es decir, ya no mide como un diodo, ya se puede decir que ya ese diodo es como si tuviera fugas. Es como si tuviera fugas y ahí es donde uno se confunde. Podemos decir que resistencia mata a diodo o sea, ¿Cómo? en cuestión de continuidad, por llamarlo así. Se impone el valor de la resistencia sobre el diodo. Es como si pusiéramos una resistencia en Sí, paralelo. sí. Quiere decir que ya es como si este diodo estuviera puenteado por la baja resistencia entre drenador y surtidor. Entonces estamos puenteando el diodo. Es lo que sucede cuando lo gatillamos. Cuando lo gatillamos. ¿Qué hago para regresar el MOSFET al estado anterior? Pues hago lo contrario del gatillado. Es decir, Invierte. invierto. Ya pongo aquí la punta roja y aquí en este otro, pues la punta negra. Los toco. Hay que tocar. Y de esa manera el MOSFET regresa a su estado normal. ¿Qué significa? Que ya cuando mido entre estos dos lugares, ya nuevamente regresa el diodo. Ya se abrió
la resistencia, y entonces ya ahí sí estamos midiendo el diodo. Yo espero que, pues, ¿cómo te parece que quedó la No, está explicación, bien, muy interesante, Freddy? muy clara. Bueno, Pienso yo, ¿qué piensan los compañeros? sí, si hay alguna duda al respecto, manifiéstenla tranquilos. Espero no haber enredado la cosa. Pero, entonces, antes de que sigamos, me quedó una duda con lo anterior, de los 2.4 voltios. ¿Son dos multímetros que se usan o...? Ese es un recurso. A ver lo que dice Efraín, ¿qué está diciendo Efraín? Sí, sí, sí. Cuando uno mide entre drenador y surtidor, puede medir la resistencia o incluso, acuérdense que el tester en la misma escala de diodos, dependiendo de cuánta resistencia haya entre drenador y surtidor, ya me muestra, digamos, esa baja resistencia. Entonces usted lo puede medir tanto en la escala de diodos como en la escala de ohmios. Debe haber bajado la resistencia y mide, de todos modos, distinto de un diodo, que un diodo solamente mide en un sentido. Cuando yo gatillo el MOSFET, él me va a medir en los dos sentidos. Ahora, hay un recurso, hay un recurso. Cuando tengo un MOSFET y lo quiero probar, pero con el voltaje que mi tester entrega en la escala de diodos no logro gatillarlo, podría gatillarlo con una fuente externa, ponerle entre puerta y surtidor, no para dejarlo. Ponerlo por un instante. ¿Con un pulsador puede ser? Sí, o con Quita y un ponga. par de caimancitos, positivo al drenador, negativo al surtidor, y toco con, digamos, 4 o 5 voltios entre puerta. Y surtidor. Y de esa manera paso a medir el MOSFET entre drenador y surtidor y voy a tener la respuesta que acabamos de ver. A lo que te referías vos ahora cuando decíamos que la posibilidad de poner dos tester en serie, yo puedo. Esto es un recurso que puede que lo tomen como útil para otro menester, pero de todas maneras es algo útil. Miren, si yo tengo dos tester, En la escala de diodos, uno, le vamos a poner este verdecito. dos. Muy bien. Este está en la escala de diodos y este también. Aquí tengo punta roja, y aquí le pongo punta negra, punta negra. Muy bien. Yo puedo, miren lo que puedo hacer. Si tengo dos testers, unir estos dos Ah, y con esta punta, toco un lado y con esta punta toco otro lado de cualquier elemento. Aquí en la escala de diodos ya tengo lo que me sumen los dos. Digamos que si son dos tester que me entregan cada uno 2,5 voltios, estoy teniendo, si mido con otro tester, aquí entre los dos lugares estoy teniendo 5 voltios aproximadamente. Ese recurso podría servir, por ejemplo, para gatillar un MOSFET. También puede servir. Es más sencillo pensar en una fuente, que seguramente todos la tenemos disponible en el taller, pero un par de tester en la escala de diodos, poniéndolos en serie, suman el voltaje y de esa manera puedo gatillar. ¿Saben para qué sirve mucho esto? Esto sirve para, por ejemplo, cuando yo tengo que disparar aunque revolvamos un poquito aquí, un LED, un LED de esos de ahora, de los televisores LCD que tienen una caída de tensión de aproximadamente 3,5 voltios. Entonces, con un solo tester no es posible.
con 2 tester en la escala de diodos, yo logro hacer que un LEDcito de estos me alumbre el diodo. Un diodo de estos no me alumbra si no tengo yo siquiera 3,5 voltios y de esa manera podría lograrlo. Bueno, otra cosa, regresando al tema de los transistores MOSFET. Nunca, cuando tenga yo un MOSFET y vaya a energizar la fuente, nunca desconectar la puerta. Nunca desconectar la puerta para energizar. A veces usamos, digamos, desconectar elementos a ver cómo se comporta una fuente. Entonces dije, voy a desconectar esto. Resulta que si uno desconecta la puerta de un MOSFET en una fuente switchada y enseguida energiza la fuente, el MOSFET se convierte en un corto. Entonces, nunca desconectar la puerta de un MOSFET, porque el MOSFET se pone en corto. ¿Cuándo? Cuando voy a conectar esto a la red, cuando voy a energizar. Nunca. Las características esenciales deben ser mejores o iguales cuando estoy reemplazando un MOSFET que no se consigue directamente. Digo yo, no consigo el IRFP450, pero voy a un almacén y digo, necesito un MOSFET de 500 voltios, 14 amperios, 0.4 ohmios. Las características deben estar, por lo menos en voltaje y en corriente, igual. La característica de resistencia viene de la mano con la corriente. Entonces, por eso es que normalmente eso es lo que viene especificado en el elemento cuando se ve la hoja de datos. Bueno, ya hay algunas matrículas o nomenclaturas o referencias que nos dan el dato de voltaje y corriente, ¿cierto? Ah, sí, sí. En este caso, el STP120NF10, lo que nos está diciendo con el primer 120 no es el voltaje, sino la corriente. La corriente. STP120 nos está diciendo que es 120 amperios. Y el 10 seguramente es el voltaje, ¿cierto? 10 para 100. Muy bien. Creo que el tema, pues, de MOSFET lo podemos dejar ya terminado.